versículo 7, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. Otra versión, que es la versión de la Biblia de las Américas, que quizás es la versión más exacta del hebreo al castellano o al español, dice en este texto: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Nuestra versión internacional dice da sabiduría, infunde nuevo aliento. Pero la Biblia de las Américas dice esto: restaura el alma. Algo que se repite en otras versiones. Por ejemplo, la versión hispanoamericana de la Biblia dice: la ley del Señor es perfecta, reconforta al ser humano. Y otra versión, que también es una versión muy interesante de la Biblia, cuando habla de esto, que es la versión Dios habla hoy, dice así: miren, la enseñanza del Señor es perfecta porque da nueva vida. Y otra versión, la Reina Valera, que habitualmente usamos, dice: la ley del Jehová es perfecta, convierte el alma, da aliento, convierte el alma, da nueva vida, reconforta nuestro ser interior, restaura el alma. ¿Algo más podríamos encontrar que pudiera producir en nuestras vidas esto? ¿Verdad que no? Por supuesto que no. La palabra de Dios actúa por sí sola en nuestra vida. No necesita nuestra ayuda. Es viva y eficaz, así lo dice la misma palabra. Así que cuando nosotros nos metemos dentro de la palabra, recibimos esta bendición de experimentar que en nuestra alma haya consuelo, nuevas fuerzas. Inmediatamente el salmista sigue diciendo: el mandato del Señor es firme, al sencillo lo hace sabio. A la persona más sencilla le da sabiduría. A veces hay tantos esfuerzos por querer conocer más, entender más, estudiar más, cuando la palabra de Dios nos asegura sabiduría. Yo recuerdo a un hermano muy querido que se llamaba Orfilio Godoy, de la iglesia que pastoreé durante 10 años en San Lorenzo. Un hombre sencillísimo, ni siquiera terminó su primaria. Aprendió a leer, pero prácticamente este hombre se largó en la vida con lo poquito que sabía, pero se convirtió y comenzó a leer la Biblia. Y tenía una sabiduría este hombre en su sencillez, tan interesante, porque era un hombre casi de campo, ¿no? Yo me acuerdo siempre sus comparaciones, sus ilustraciones. Una vez me dijo algo que no me voy a olvidar. En esa época se hervía la leche, porque no venía pasteurizada, entonces había que hervirla. Pero ¿qué pasaba? Que muchas veces se ponía a la leche a hervir, la persona hacía otro trabajo en su casa, se olvidaba, y la leche se volcaba, se derramaba en la cocina. Y este hombre, Orfilio, en su sencillez, pero en su sabiduría, decía: cuando la leche se derrama, en lugar de quejarse, lo único que hay que hacer es ponerse a limpiar la cocina. Interesante, esa sencillez sabia que se adquiere en la palabra de Dios. Inmediatamente el salmista va a seguir con su descripción del valor de la palabra de Dios y dice así: el mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. No hay que buscar muchas versiones en esto. La palabra de Dios alegra nuestra vida. La palabra de Dios nos dimensiona internamente, nos ayuda a disfrutar la vida. ¿Por qué? Porque cuando conocemos, aplicamos la palabra de Dios, sabemos que más allá de que podamos o no tener problemas, las cosas van a salir como Dios nos dice. Y eso nos produce alegría, nos cambia la palabra de Dios. Por eso dice también: los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción
para vivir. O como leíamos recién en la nueva versión internacional, el mandamiento del Señor es claro: da luz a los ojos. Y esto es lo que hace la palabra de Dios. Nos permite tener una mirada de la realidad diferente, distinta. Percibimos la vida de otra manera cuando alimentamos nuestro corazón con la palabra bendita de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque estamos mirando las cosas como las mira Dios. ¿Y cómo Dios mira las cosas? Nos las revela en la palabra. Entonces, cuando uno empieza a conocer, a estudiar, a profundizar en la palabra, empieza a ver su realidad de una manera diferente. Porque cuando Dios ve las cosas, no las ve con límites. Cuando Dios ve las cosas, las ve resueltas. En su eternidad, Dios ve todas las cosas ya resueltas, porque Él mismo planificó todas las cosas. Entonces, esta esperanza que nos da la palabra de Dios, estas promesas tremendas, traen a nuestros ojos una percepción para vivir diferente. Nos da nitidez en la vida, sería la idea. Sigue diciendo el salmista: el temor del Señor es puro, permanece para siempre. ¿Qué hay en la vida que tenga duración eterna? Nos afanamos por tantas cosas, nos preocupamos por obtener tantas cosas, que en realidad no nos damos cuenta que en algún momento las vamos a dejar. Pero lo que recibimos de la palabra de Dios sigue trabajando en nuestras vidas, durante nuestra vida, y nos lleva a la eternidad. Interesante lo que el salmista nos ayuda a comprender. ¿A qué vamos a aplicar nuestro tiempo de vida hoy? ¿A lo que se va en algún momento o a lo que permanece para siempre? Sigue diciendo el salmista: todas las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Otra versión dice esto: las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Así dice la Nueva Traducción Viviente. Cada una de ellas es imparcial. En un tiempo en donde hay tanta duda, tanto conflicto con la justicia, y escuchamos hablar tantas cosas a los que están en eminencia, en autoridad, cosas que después, a los 2 días, a lo sumo a veces, las dan vuelta y las cuentan de otro lado. Necesitamos seguridad en nuestro corazón. Necesitamos saber dónde estamos parados en la vida. Y la palabra de Dios nos da rectitud. Todo lo que Dios nos dice nos marca una senda que nunca va a dar vuelta para atrás. Las promesas de Dios siempre, pero siempre, las veremos cumplidas en nuestras vidas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila el panal. Por ellas queda advertido tu siervo. Quien las obedece recibe una gran recompensa. Y esto es muy lindo porque, por ejemplo, la versión hispanoamericana dice: tu siervo está atento a ellas, porque grande es el premio si se respetan. No son advertencias de castigo, no son advertencias de condenación. Dios no nos condena, Dios no nos dice: ahora vas a ver lo que te pasa. Dios nos ofrece la capacidad de llevar nuestras vidas en un rumbo que siempre, pero siempre, vamos a ver que nos va a ir bien. Es una gran recompensa amar la palabra de Dios. Bueno, terminamos en esta noche con esta invitación. El libro de los Salmos nos va a abrir un panorama precioso de las experiencias
de distintas personas con el Señor en distintos tiempos de sus vidas. Pero me gustó empezar con el Salmo 19, porque Él, el que nos invita a todos nosotros a recuperar el valor que tiene la palabra de Dios para nuestra vida, para nuestro matrimonio, para nuestra paternidad, para nuestra forma de relacionarnos en familia, para nuestro trabajo, para nuestro servicio en la iglesia. La palabra de Dios nos hace sabios siendo sencillos. La palabra de Dios nos advierte. La palabra de Dios alegra nuestro corazón. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es perfecta. Siempre nos da consuelo, restauración. La palabra de Dios reforma nuestra vida. Aquel que lo obedece recibe un gran premio. Oramos. Señor, queremos en este tiempo en que vamos a estar viendo el libro de los Salmos, conocer las experiencias de estos hombres que disfrutaron de una relación contigo en tiempos difíciles, en tiempos críticos, en tiempos de angustia, en tiempos de dolor, pero también en tiempos de experiencias formidables, de reconocer con alegría cómo tu palabra les ofrecía el conocerte a ti, porque qué tesoro más grande hay en la vida que conocerte a ti, Señor. Por eso te pedimos que cuando estudiemos el libro de los Salmos, tú te reveles preciosamente a la vida de cada uno de nosotros. Por eso bendigo en esta noche, Señor, a cada uno de mis hermanos que tuvo interés en escuchar tu palabra y que por eso se conectó. Señor, dales su recompensa y que lo que hemos visto en esta noche les entusiasme, les alegre, les afirme, los corrija, los conforte, les restaure y les traiga gran alegría. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, qué lindo haber estado con ustedes en esta noche una vez más. Qué bueno. Mañana vamos a tener nuestro servicio presencial. Es formidable, ya está el cupo de todos los que se anotaron, pero te podés anotar para el próximo domingo ya y reserva tu lugar, porque vivimos encuentros maravillosos. Sí, está bien, con el barbijo separado, pero estamos juntos, por lo menos nos vemos, nos saludamos y participamos juntos de la adoración y recibimos juntos la palabra.